Quiero saludarles el día de hoy y seguir compartiendo algunas lecciones en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer Hechos capítulo 5. Antes, como siempre solemos hacer, vamos a orar. Padre, te damos gracias al abrir tu palabra. Qué tremenda solemnidad siente nuestros corazones al estar en tu presencia, al oír tu voz. Encomendamos a cada uno de los oyentes para que también puedan ser alcanzados por tu palabra, y enséñanos por medio de ella no solamente a valorar las Escrituras, sino valorar la obra que tú haces en la vida nuestra. Bendice las asambleas locales en diferentes partes del mundo. Pedimos en estas circunstancias donde hay tanta gente afligida, para que tú les guardes. Mientras tanto, queremos ocuparnos en tu palabra, te lo pedimos. Guíanos, guárdanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces vamos a leer Hechos capítulo 5, por favor. Y comenzando la lectura desde el versículo 1. Hechos 5, versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Hasta aquí está bien la lectura. Confiamos que Dios prosperará su propia palabra. Llegamos al capítulo 5. Cada uno de estos 5 primeros capítulos nos van a enseñar un poco más acerca del carácter de Dios y de la obra que Dios hace a través de la iglesia. En capítulo 1 vamos a aprender acerca de la soberanía de Dios. Él es soberano. Soberano en cuanto al tema de la resurrección de Cristo. El poder de Dios operó en Cristo resucitándole de los muertos. El Señor dijo: nadie me la quita, hablando de su vida, sino que yo de mí mismo la pongo y la vuelvo a tomar. Romanos 1 habla acerca del Espíritu Santo asociado a la resurrección de Cristo. También el poder de Dios, el Dios triuno, operando por medio de la resurrección de Cristo. Y Dios es soberano en cuanto a ese tema también. En cuanto al milagro de la resurrección, ninguno puede hacer un milagro como Él. Soberano en cuanto a la manera en que Él resucitó, y soberano también en cuanto al momento en que Él resucitó. Fueron 3 días.
Y muy de mañana, cuando las mujeres fueron al sepulcro, la piedra estaba removida y la tumba se encontraba vacía. Y todo adentro, como lo pudo ver Simón Pedro, todo adentro estaba en su debido orden. Dios soberanamente obrando. Pero en este capítulo también Dios es soberano en cuanto al programa. Ellos le preguntaron ¿cuándo vas a restaurar todas las cosas? En cuanto estaban mayormente pensando en las promesas de Dios para el pueblo de Israel, el Señor dice que Dios tiene el tiempo y las sazones en su santa voluntad. Él es soberano. Él es soberano también en cuanto a la elección del apóstol que iba a sustituir a Judas Iscariote, que pues era el hijo de perdición. Y ellos echaron suertes. Dios les reveló quién iba a tomar ese lugar. Entonces, capítulo 1, la soberanía de Dios. Capítulo 2 se revela la salvación de Dios por medio del evangelio de la gracia de Dios. Al final del capítulo 2 hay un número como de 3,000 personas que recibieron la palabra del Señor, y los que recibieron su palabra fueron bautizados y continúa la obra en crecimiento. Capítulo 3, la sanidad de Dios. Un hombre sanado por medio de los apóstoles. Dios le sanó por medio de sus instrumentos. Y capítulo 4, vamos a ver la suficiencia de nuestro Dios. Ahí está Simón Pedro y Juan siendo presionados, como lo veíamos anteriormente, por los enemigos de la predicación del evangelio, pero ellos confiaron en Dios, y lleno del Espíritu Santo, Pedro les habla la palabra de Dios. Dios es suficiente para su pueblo. Ahí está orando la iglesia, unánimes, no en unísono, no están todos hablando a la vez, con el debido orden. 1 Corintios 14 dice, hágase todo decentemente y con orden. Y ahí está la iglesia dependiendo completamente de su Dios. Qué importante entender, Él es suficiente, Él debe ser suficiente para nosotros. Y llegamos al capítulo 5 y aprendemos acerca de la santidad de nuestro Dios. Entonces, repasando, capítulo 1, la soberanía de Dios. Capítulo 2, la salvación de Dios por medio del evangelio. Capítulo 3, la sanidad de Dios manifestando su poder. Capítulo 4, la suficiencia de Dios para los ministros de Dios y para el pueblo de Dios. Y capítulo 5, la santidad de Dios. Qué triste este capítulo 5, ¿cómo comienza? Después de que el capítulo 4 hay un momento elevado para el pueblo de Dios, todos están unánimes, todos están orando, todos están alabando. Ellos están compartiendo mutuamente, no solamente de las bendiciones espirituales, sino atendiendo las necesidades materiales. Capítulo 4 vemos el ejemplo de un hombre que se hace la primera mención en este libro. Se le llama Bernabé, hijo de consolación. Él entregó de sus bienes, teniendo libertad y liberalidad, queriendo compartir con el pueblo de Dios y ofrendando a Dios. Pero capítulo 5 vemos una actitud contrastante. Un hombre junto a su mujer, porque ella conoció la decisión, respaldó el movimiento de su esposo, quiso imitar lo que otros estaban haciendo, vendió su heredad, y en vez de ser sincero con los apóstoles y con Dios, él quiso aparentar de que estaba entregando todos sus bienes. Y bueno, vendí la heredad en tanto, no sabemos la suma exactamente. Y aquí está todo lo que estamos dando. Somos muy bondadosos. Queremos que vean nuestra liberalidad y nuestro corazón que está dando para Dios, y tal vez haciendo publicidad de lo que estaban dando. Pero no habían dicho que él había sustraído, tomado una parte. ¿Dónde estaba el problema? Tal vez si él previamente hubiese sacado la cuenta con honestidad y pues tomar una parte para Dios y sencillamente ser sincero y decirle, mire, esta parte es para Dios, nosotros hemos dedicado esta parte para nuestras necesidades, pero así no lo hicieron. Ellos estaban aparentando, es decir,
dijeron una mentira, estaban aparentando de que estaban dando todo para Dios. Y el apóstol Pedro, en representación del pueblo de Dios, le está diciendo, no mentiste a los hombres, sino a Dios. Entonces, creo que Dios está dando una tremenda lección para la iglesia local. Él es santo. Y el Antiguo Testamento dice, la santidad conviene a tu casa. Hay un orden en el comienzo de Hechos de los Apóstoles que nos recuerda cómo comenzaron las cosas en el libro de Génesis. Uno puede ver comparaciones y contrastes entre Génesis y Hechos de los Apóstoles. Por ejemplo, vemos el comienzo, Génesis 1. Vemos el crecimiento, Génesis 2. Los árboles estaban creciendo, multiplicándose. Ahí está el hombre siendo creado por Dios y luego su esposa traída por Dios. Dios les manda a multiplicarse y a administrar su obra. Entonces, el comienzo, el crecimiento, capítulo 3 de Génesis, la caída. Llegamos a Hechos de los Apóstoles y vemos el comienzo, Hechos capítulo 2. Mucha gente creyó en el Señor, estaban perseverando, estaban desarrollando la comunión, había amor unos con otros. Luego vemos el crecimiento, capítulo 2 hay 3,000, capítulo 4 como 5,000, la obra iba creciendo. Pero tristemente, capítulo 5, la caída o la primera caída entre el pueblo de Dios. Otra cosa que podemos comparar, la primera disciplina universal que Dios hizo, lo hizo a una pareja. Y la primera disciplina que Él hizo en la iglesia local, lo hizo a una pareja también. Obviamente, Dios responsabiliza a Adán. Dice la Biblia, el pecado entró en el mundo por un hombre. Él es responsable. En capítulo 5, la primera disciplina en la iglesia local, Dios menciona primeramente a Ananías. Él era responsable de las decisiones familiares. Qué tremenda importancia debe tener para nosotros la santidad de Dios. Una de las doctrinas importantes para una asamblea local es la doctrina de la disciplina en la congregación. Sabemos que hay muchas congregaciones donde no tomen en cuenta este tema de la disciplina, pero hay porciones específicas y creo que no va a abarcar, no hay suficiente tiempo, por lo menos en este video, para hablar sobre el tema de la disciplina en la iglesia local. Pero quiero ver que la primera disciplina en una asamblea local históricamente la hizo Dios mismo. Él está asentando un principio. Él quiere que pongamos nuestra atención en el carácter suyo, santo. Y ahí están, ¿cuál fue el pecado de Ananías y Zafira? Pues la mentira y la hipocresía. Mintieron al traer aparentemente todo. Mintieron al aparentar de que ellos estaban dándolo todo, estaban siendo hipócritas. Ese es el carácter del enemigo de Dios. Por eso Dios está juzgando con severidad el pecado de Ananías y Zafira. Dios le disciplina llevándoselo, la muerte. Pasan como 3 horas, llega Zafira, su mujer, también es disciplinada, es sepultada. Dios es santo y su santidad conviene a su casa. Otra cosa importante en este capítulo 5, o por lo menos en la primera sección del capítulo 5, es que aparece también la primera mención a jóvenes en este libro de los Hechos de los Apóstoles. Y querido joven, quiero tomar estos últimos minutos para hablarte. La primera mención a jóvenes en los Hechos de los Apóstoles se hace en el marco de una disciplina efectuada por Dios. Dios sabía que estos jóvenes iban a ser la siguiente generación, que tarde o temprano estos apóstoles iban a ser martirizados, los primeros líderes, ancianos y dirigentes en la obra del Señor iban a partir años después. Y estos jóvenes debían formar su carácter y debían entender la importancia y la responsabilidad de pertenecer a una iglesia local. Querido joven, formar parte de una iglesia local no es estar en un club social.
no es pertenecer a una organización del mundo, no es algo deportivo, es algo que requiere una responsabilidad de nuestra parte. Es un privilegio, pero al mismo tiempo representa una responsabilidad, y Dios es santo. Ahora quiero ver tres cosas en estos jóvenes. Primeramente, estos jóvenes estaban ocupados. Fíjese que apenas Anaría expira, cae al suelo, ellos se levantan y están ahí dispuestos a colaborar. Qué bueno cuando hay hermanos jóvenes que con energía están dispuestos a apoyar. Si hay que limpiar, si hay que trapear, si hay que colaborar, hay que evangelizar, hay que caminar, hay que visitar. Ahí están hombres jóvenes y señoritas que pueden colaborar. Si hay que cocinar, si hay que hacer diferentes cosas, predicar, diferentes labores, ellos se levantaron y apoyaron, estaban ocupados. Segundo, eran jóvenes sujetos. No estaban criticando a Pedro. Mira, Pedro, si eres severo, ¿cómo le vas a hablar a estos hombres, a esta familia? Pobrecito, mira cómo cayó y se murió. No, están sujetándose a la autoridad de Dios. Dios tiene la autoridad y su palabra es la autoridad en la iglesia local. Entonces, jóvenes ocupados, jóvenes sujetos y jóvenes aprendiendo. Fíjese, es importante, nada en la Biblia está puesto por casualidad. La primera mención a jóvenes en Hechos de los Apóstoles asociado a la iglesia local, y no se ve que están enseñando, porque una de las tendencias que tenemos en la juventud es querer enseñar, y eso es algo que está en la mente del joven. Todos siempre queremos enseñar. Lamentablemente, la mala tendencia de algunos de nosotros durante la adolescencia o la juventud es que tenemos la tendencia, a veces caemos en el error de pretender de que sabemos más que los que tienen experiencia, o que sabemos mucho de la Biblia. Pero veamos el ejemplo del mismo Señor Jesucristo. Él comenzó haciendo, luego enseñando. Estos primeros jóvenes mencionados no se ve que están enseñando, ellos están trabajando. Haciendo primero para enseñar después. Qué tremendas lecciones. Ojalá tú, apreciado joven, puedas tener esas tres cosas: ocupación, trabajar, involúcrate, anímate, ayuda, se necesita tu ayuda, sujeción a la autoridad de la palabra de Dios, a la autoridad que Dios ha delegado a través del gobierno en la iglesia local, a través de los ancianos. Hay tres palabras en el Nuevo Testamento, lo vamos a ver después: ancianos, obispos o pastores. Es necesario aprender la sujeción. Vale la pena sujetarse al gobierno de la iglesia local. Y tercero, aprendizaje. Es mejor con prudencia guardar silencio al principio, escuchar mucho y a su tiempo. Cuando Dios indique que es el tiempo, podrás con libertad, con buen testimonio y con el respaldo y la confianza del pueblo de Dios, poder ayudar a través de la enseñanza. Les animo a seguir leyendo Hechos de los Apóstoles y lo que resta del capítulo 5, y que el Señor prospere su palabra. Padre, te damos gracias de nuevo por estas lecciones tan sencillas, pero que de tremenda importancia para nosotros. Bendice a cada uno de los que miran este video. Guarda a los creyentes que están en casa. Y los dejamos en tus manos una vez más, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.